Buenas noches, amados alumnos. Bendiciones para todos. Bienvenidos a nuestra reunión de clase. Y la enseñanza que tenemos para hoy es características y síntomas de una persona con opresión demoníaca. Amados hermanos, para poder entender esta enseñanza, nos vamos a basar, o el versículo de respaldo de esta enseñanza es Juan 11:1. En donde nos habla sobre la muerte de Lázaro. Vamos a ver desde un principio cómo llega la persona a caer en una opresión demoníaca, porque es poco a poco, no es que ya la persona de la noche a la mañana esté siendo oprimida por el diablo. Esto va de poco en poco. El enemigo trabaja, él se goza ahí yendo lentamente, trabajando en la vida del cristiano para hasta llevarlo a un sometimiento total o a una opresión demoníaca. Voy a leer el versículo de respaldo, Juan 11:1, y menciona, dice, estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. Y vemos en esta palabra, en este versículo, que Marta le pide a Jesús que venga y sane a su hermano Lázaro, pero Jesús no apareció, amados hermanos. Jesús vino hasta que Lázaro ya estaba muerto y estaba enterrado. Lázaro tenía varios días de haber muerto. Menciona la palabra que ya hedía, o sea, olía mal, estaba podrido, nauseabundo, de varios días, de 3, 4 días de muerto. Ya estaba podrido, descompuesto, con gusanos. Hasta entonces regresó Jesús. Y dice el versículo en Juan 11:43. Esto fue cuando ya regresó Jesús. Dice, y habiendo dicho esto, llamó a gran voz, Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, el que había estado muerto, Lázaro, salió. Pero Lázaro salió atado de manos y de pies. En esa época de Jesús, cuando enterraban a alguien, lo preparaban para el sepulcro, le ponían vendas y un sudario en el rostro. Así salió Lázaro de la tumba, atado de manos y de pies y con un sudario en el rostro. Su rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desátelo y déjenlo ir. Es un claro ejemplo de cómo una persona está atada. ¿Y qué nos dice el Señor? Desátalo para que pueda irse. A través de este pasaje podemos ver 3 estados en una persona, sobre todo en un cristiano. El primer estado es enfermo. Lázaro estaba enfermo y sus hermanas, al ver a Lázaro enfermo, sabían que tenían que hablarle a Jesús para que lo sanara, para que lo liberara de esa enfermedad. Sin embargo, Jesús no regresó a tiempo y Lázaro, por falta de atención, de sanidad, de liberación, murió. Al morir, lo ataron, ¿verdad? Lo pusieron con vendas y su sudario y lo enterraron. Pusieron una piedra en la entrada y él ya estaba ahí muerto. De la misma manera, una persona en lo espiritual
Primero, enferma. ¿Cómo sería esto? Primero la persona empieza de menos a más. Empieza a ser un cristiano complaciente, un cristiano que busca siempre darle gusto a la carne y no al espíritu. Justifica todo. Transgiversa la palabra. Hay muchas personas que dicen, la palabra de Dios no dice eso, porque quieren que textualmente, con punto y coma, la palabra de Dios diga, porque si no lo dice ahí, entonces es mentira. Por ejemplo, un ejemplo claro, alguien que le gusta tomar, él te va a decir, la palabra de Dios dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, pero yo no soy un borracho, yo solamente soy un tomador social, tomo unas cuantas, no hasta emborracharme, entonces no aplica para mí. Ese es un claro ejemplo. Otro ejemplo burdo sería alguien que dice, tú me dices que yo no fume, pero la Biblia no dice, muéstrame, dime en qué versículo dice que no debemos de fumar. Aunque tú le expliques, mira, la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios y que debemos de cuidar el templo del Espíritu de Dios. No debemos de lastimarlo, debemos de cuidarlo. No, y yo lo cuido, yo me ejercito, yo salgo a correr, yo nado, yo hago 1000 deportes. Pero si tú a mí no me dices, ¿dónde dice la palabra de Dios que yo no fume? Quiere decir que eso no es malo para el Señor. Todo lo acomodan a su conveniencia, no se cierran, no entienden que nuestro cuerpo es templo de Dios y aunque la palabra de Dios no esté escrito ahí específicamente que no se drogue, que no fume, que no tome alcohol, no, ellos como quiera lo hacen porque no aceptan, están cerrados, se cierran totalmente para darle placer a la carne, a los deseos de la carne. Y esta persona va enfermándose espiritualmente poco a poco, va dando legalidades. Y cuando damos legalidades, el enemigo no está jugando y él va a venir para destrozarnos por el derecho legal que le estamos dando. Que una vez que ya enfermó, ahí es cuando él necesita la ayuda espiritual, la sanidad. En el mundo secular, cuando alguien se enferma, y también nosotros los cristianos también vamos al médico, pero hablo del mundo secular porque ellos nunca acuden al hospital espiritual, nunca acuden a la clínica de Jehová, nunca vienen primeramente a orar y a pedir por su salud. Ellos se sienten mal y lo primero es que corren al médico, mientras que los hijos de Dios, lo primero que hacemos, y si alguien no lo hace, lo debe de hacer, es correr al altar del Señor y a pedirle por la sanidad, pedir que te ministren, que expulsen esa enfermedad, aquello que te está molestando, porque como hijos de Dios tenemos derecho al pan de la liberación. Pero la persona ya abrió muchas puertas, ya dio mucha legalidad, ya pasó de enfermo a ahora estar muerto, como Lázaro, que enfermó y no se le atendió. Ahí es donde entra el trabajo, la gran comisión de un pastor, de un líder y aquel que es responsable de tu espiritualidad. Tú eres responsable también, pero también la persona que Dios ha puesto como tu mentor, como tu pastor, porque el Señor nos ha puesto pastores, nos ha puesto mentores, líderes que deben de estar al pendiente
de la gran comisión, haciendo la gran comisión que el Señor les ha encomendado. Y si no lo hacen, entonces la persona cae en un estado, en el segundo estado, el primer estado de estar enfermo, el segundo estado no fue atendido, no fue liberado, no fue sanado, porque en el mundo secular te sanan con medicina el cuerpo, pero en el mundo espiritual, en la iglesia, que es donde debemos de ser sanados, sanidad interior, liberación, si no te sanan, si no hay esa convicción del pan de la liberación, te van a dejar enfermo. Por más que vean que tú estás dando, que tú muestras todas las características y los síntomas de una persona que está siendo oprimida, no te van a atender porque ni ellos mismos saben. Ellos, muchos líderes, muchos pastores, regañan y te dicen, es que no renuevas tu mente, es que tienes muchos años en la iglesia y no cambias, es que yo no puedo contigo. No, es que el humano no tenemos que poder con la persona, porque quien puede es el Señor y para Él todo es posible. Pero por eso Él ha levantado líderes y pastores, los ha puesto ahí al frente, les ha confiado a sus hijos para que sean ellos los que ministren el pan de la liberación. Como soldados del ejército de Dios, tenemos esa responsiva con el Señor, aquellos que pastorean, aquellos que son líderes, aquellos que son ministros y tienen un grupo de alumnos, como en este caso, que esta sierva me ha encomendado el Señor la gran comisión de tenerlos a todos ustedes como alumnos. Aquí tenemos un gran equipo, ¿verdad? Si yo estoy ocupada, ¿qué les digo? Pasen con su maestro. Si su maestro está ocupado, pasen con su monitor. Si el monitor está ocupado, que ahora es monitor, coordinador y subdirector, si ella está ocupada, pasen con cualquier otro maestro. No importa que no sea su maestro, pero que es parte de este equipo. Y si no están ocupados todos los maestros, pueden pasar también con un hermano que ustedes han visto que ya hace ministraciones, aun cuando sea alumno. Yo he visto que entre ustedes luego se piden y eso está muy bien gracias a la enseñanza que estamos entendiendo, que se pidan uno con otro entre hermanos, ministrame. O uno mismo, ¿verdad? Se hace autoliberación. Y yo les he dicho, en caso de que nadie te puede atender, ni un alumno, ni un maestro, ni el monitor, ni otro maestro, aunque no sea el tuyo, entonces ven conmigo y yo voy a dejar lo que esté haciendo. No importa que esté muy ocupada, yo me voy a ocupar porque a mí el Señor me ha puesto para hacer la gran comisión en esta escuela, Ejército de Dios de Amelia de Quintanilla. Como cabeza, soy responsable. Como maestros, eres responsable. Como monitor, eres responsable. Y tú mismo como alumno que ya estás capacitado, también tú eres responsable de también ministrarle a otro alumno que todavía apenas acaba de nacer en estas enseñanzas en el Ministerio de Liberación. Amén, amados hermanos. Entonces, tenemos que estar alertas y no permitir que la persona llegue al estado de muerte, muerte espiritual, porque cuando la persona llega ya al estado de muerte, es cuando la persona ya la está oprimiendo, pero tuvo que haber pasado por un proceso largo en donde él estaba manifestando que él necesitaba ayuda, donde él estaba mostrando los frutos de que estaba siendo oprimido y no se le ayudó, ya murió como Lázaro, no se le dio el tratamiento. Lázaro murió físicamente. Afortunadamente, cuando hay muerte espiritual, es posible, ¿verdad?, sacarlo a través del pan de la liberación, pero no debemos de llegar hasta ese punto de morir espiritualmente, sino cuando la persona está enferma, ayudarla desde ese estado, en el primer estado de enfermedad, y no llegar al segundo estado que es muerte. Y ya en el tercer estado es cuando hay que resucitar a la persona. Hay que hacer
la gran comisión. Amén, hermanos. No debemos de ser un cristiano complaciente, porque repito, damos legalidad, vamos a caer enfermos, vamos a empezar a través de la desobediencia a Dios, a enlazarnos. El enemigo va a ir poco a poco, amados hermanos. Poco a poco va a ir envolviéndote, como la araña que empieza a tejer. No termina todo su tejido en un día la araña. La araña empieza a tejer su red, poco a poco va trabajando. Así va el diablo, poco a poco, hasta que logra terminar su red, tejer toda su red y que caigamos en un estado, ahora sí ya, de una opresión. El cristiano complaciente, repito, todo le va a parecer bien, en todo se va a justificar, va a decir que fuma, porque la Biblia no dice que no fume, que toma de igual manera, porque él no se emborracha, que festeja Halloween, porque la Biblia no dice que no festeje, él se viste de demonio, él hace todo lo que desea, no se somete a nadie, es un cristiano complaciente. Ve pornografía porque de igual manera, la Biblia no dice que no vea pornografía y yo nada más veo poquito y yo la dejo cuando yo quiera y yo no estoy adicto a la pornografía y yo solo es un distractor y no pasa nada. Después de que hace todo esto, este cristiano se vuelve un cristiano que tropieza, ya está todo enredado en la red de la telaraña y ya se convierte en un cristiano que muere espiritualmente. Bien, ahora sí pasamos a lo que ya es la opresión demoníaca. Amados hermanos, se habla mucho de la opresión demoníaca, pero ¿de qué se trata? ¿Qué es eso de la opresión demoníaca? Muy bien, amado hermano. Una opresión demoníaca se trata de un ataque. Es un ataque en el mundo paralelo espiritual. Es un ataque de un ente demoníaco que busca influir en una persona, sobre todo en un cristiano. Busca influir en los pensamientos, en sus emociones e incluso en sus acciones, en las acciones de una persona. Ok, amados hermanos, podemos entender entonces que la opresión es una lucha, amados hermanos, entre fuerzas opuestas que tratan de aplastarte, que tratan de minar tus fuerzas, y si tú no resuelves esa situación espiritual o esa opresión que el enemigo está ejerciendo sobre tu vida, si tú no estás firme en el Señor, si tú no vives sometido, si tú no vives en orden con el Señor, en santidad y con todas las armas, con tu armadura puesta y todas las armas espirituales, tú no vas a poder contra estas fuerzas infernales. Tú no vas a poder hacer frente al diablo. Tú no vas a poder hacer frente a los entes demoníacos, a los siervos del diablo, a brujos y a demonios. Y vas a ir cediendo poco a poco. Vas a ir cediendo, desgastándote, cediendo.
Poco a poco va a ir el diablo debilitándote, quitándote la fuerza. Y esta fuerza de la opresión irá creciendo hasta derrotarte, hasta tumbarte, amado hermano, de tal manera que tú ya no puedas levantarte, vas a quedarte ahí tirado, derribado, como cuando alguien le da un golpe a alguien y ya en el suelo lo patea y lo arrastra y le hace lo que quiere. De igual manera el diablo, una vez que logra derribarte y dejarte tirado, tú ya no puedes levantarte, ya no te podrás levantar, quedarás paralizado y no te podrás mover ni podrás avanzar, porque estás totalmente aplastado por el diablo y sus entes demoníacos y sus siervos brujos. ¿Cuál es el objetivo de la opresión demoníaca? ¿Por qué será que el diablo nos quiere oprimir? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué beneficio hay? Muy bien, amado hermano. El diablo busca oprimirte para mantener a la persona, a mantenerte atrapado, atado, paralizado, para que no pueda avanzar la persona, para que no pueda avanzar y crecer espiritualmente, que no pueda avanzar en el camino del Señor. Lo que quiere es impedir, a través de la opresión, impedirte o impedir que Dios cumpla su propósito para tu vida. Él no quiere que la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios se cumpla para ti y para tu familia. Él va a hacer todo lo que esté a su alcance para impedir que se cumpla ese propósito. Y va a usar todas sus armas, la televisión, todo lo que él tenga a su alcance, las amistades, pero él va a tratar de enredarte en esa telaraña hasta derribarte, amado hermano. Tengamos cuidado de no caer en esas redes, en esa telaraña. Ahora vamos a ver las características de una persona que ya fue aplastada, que ya está paralizada, que ya está oprimida. Características de una persona que ya fue oprimida por el diablo. Como respaldo de esta enseñanza sobre las características, nos vamos a respaldar con el libro de Marcos 5, del 1 al 5, y es sobre la historia del endemoniado gadareno, quien estaba oprimido. Veamos las características de una persona oprimida. Este pasaje nos va a ayudar a identificar perfectamente bien cómo es una persona oprimida y veamos las características. Bueno, primero leamos el libro de Marcos 5, del 1 al 5, y dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. A través de este pasaje bíblico que estamos usando de referencia,
sobre las características de una persona oprimida, podemos ver la primera característica, que es el aislamiento, amados hermanos. El endemoniado gadareno vivía aislado entre los sepulcros, en el monte, solitario. Hasta ese punto lo había llevado el enemigo para mantenerlo allá solo y que él no recibiera ayuda. De igual manera, hace lo mismo el diablo. A una persona oprimida la aísla, la aparta para que nadie se dé cuenta y para que él también no pida ayuda. Una persona oprimida se aísla de las demás personas, le gusta estar solo, aislado. Toda persona que vive bajo opresión demoníaca tiende a aislarse porque él no desea hablar con nadie. Y de esta manera encubre su estado en el que se encuentra, su estado de ánimo. Esa es una característica, el aislamiento. Otra característica, como vemos en esta historia, es el tormento. El endemoniado gadareno, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Aquí quiero comentar algo bien importante, y es que muchas de las acciones y de los comportamientos de una persona oprimida son involuntarios, como en el caso del endemoniado gadareno. De igual manera, una persona oprimida es atormentada por el demonio. Sabemos que la mente es el campo de batalla que utiliza el enemigo. Hay tormento mental. La persona escucha voces. La persona es atormentada en su mente, en su oído, a través de voces. Aparentemente, muchas personas que ven que alguien habla, pues dicen que habla solo o está hablando solo. No saben que muchas veces, o en su totalidad de veces, es el demonio el que habla a través de la boca de la persona, o platica con él el demonio. Me ha tocado ministrar personas que me dicen, es que escucho una voz que me dice esto, me habla, y si no le contesto se enoja y me golpea. Este es un síntoma de opresión demoníaca. Es un claro ataque demoníaco en donde la persona está siendo oprimida. Repito, la mente es el campo de batalla del enemigo y a través de la mente, en la mente oprime a la persona. La persona, repito, escucha voces. Ahí ya el espíritu está tratando de oprimirla totalmente, de llevarla a lo más profundo, donde bombardea el enemigo su mente, sus pensamientos, a través de pensamientos muchas veces lascivos, pensamientos sexuales, de lasciva, de robo. El enemigo le está hablando a la mente. Que robe. A través de la mente, lo oprime a tal grado que muchas personas llegan a suicidarse porque el enemigo empieza a poner pensamientos de suicidio, de muerte, hablándole y diciéndole, no sirves para nada, a ti nadie te quiere,
eres un tonto, a nadie le haces falta. Por ahí una persona que ministré me decía que el diablo o que una voz le decía, si tú te mueres, tu familia va a dejar de sufrir porque tú eres un estorbo. Tú le estás complicando la vida a tus hijas. Tienes que morirte para que tu familia sea feliz. Repito, la mente es el campo de batalla que más usa el enemigo para oprimir a la persona. Esto es un claro síntoma de opresión demoníaca. El tormento es algo que el enemigo usa mucho, al igual que en el endemoniado gadareno, también lo usa actualmente. No solamente en la historia podemos ver eso, sino esto es actual. Muchas personas están siendo atormentadas en su mente a través también de insomnio. También sería otra forma de atormentar a la persona, de oprimirla. Y muchas veces ya cuando la persona logra conciliar el sueño, entonces le ponen pesadillas. Una clara muestra de opresión es cuando tus sueños eres perseguido por animales salvajes, por zombies. Tú en tu sueño ves que te persiguen zombies o muertos o animales salvajes. Ahí es una clara muestra también, una característica de una opresión. Estás siendo oprimido en tus sueños. Otra característica, como pudimos ver en el endemoniado gadareno, que rompía los grilletes, rompía las cadenas, tenía una fuerza descomunal. Cuando alguien está siendo oprimido, es el mismo demonio en él el que puede levantar hasta con un dedo a una persona y lanzarla por los aires. Una fuerza descomunal. Otro síntoma o característica de una persona oprimida es ataques de ira y de violencia, amados hermanos. Las personas que tienen influencia demoníaca fácilmente se airean, tienen ataques de ira incontrolable, irracional, reaccionan violentamente de la nada, de cualquier cosa que les digas, pueden reaccionar violentamente e incluso pueden llegar a matar a una persona. Puede haber violencia física y pueden tomar cualquier tubo, cualquier palo, una piedra, como el endemoniado gadareno, ¿verdad? Que se golpeaba él mismo con piedras. Y esa persona puede, lo que está en él, atacar a otra persona o él mismo atentar contra sí mismo con tanta violencia que puede matar a una persona. Pero no solo hay violencia física en una persona con influencia demoníaca, sino que también
es común ver violencia verbal. Cuando la persona está oprimida, la persona, o sea, lo que está en ella, intimida a los demás, amedrentan, amenazan, dan gritos. Este tipo de personas, lo que está en ellos es lo que está haciendo. O sea que ellos hacen cosas que no son conscientes, son cosas involuntarias que ellos hacen, dan de gritos. Sus palabras son hirientes, te dicen palabras que puedan herirte profundamente, lastimarte. Se expresan con muchas palabrerías, con palabrotas obscenas de maldición y todo tipo de groserías. Tú y yo, como soldados del ejército de Dios, debemos de saber que no es la persona, que la lucha no es contra la carne y la sangre, sino que la lucha es contra demonios, contra entes espirituales. Contra ellos es la lucha, amados hermanos. No es contra la persona. Lo que debemos es tomar acción como ministros, como siervos del Dios Altísimo. Tenemos que siempre estar dispuestos para hacer la gran comisión, estar preparados, capacitados y con un corazón dispuesto, misericordioso y lleno de amor para poder ser un instrumento de Dios y ayudar a aquellas personas que están siendo oprimidas por el diablo. Entonces debemos entender que no es la persona, sino que es el demonio que está en ella. Este tipo de personas, amados hermanos, que tienen ataques de ira y de violencia, tienen conductas extremas. Son personas, amados hermanos, bipolares. Tienen demasiados altibajos. Ahorita están bien y en un segundo están mal. Son personas con altibajos en sus emociones. Tienen desórdenes emocionales y son personas de doble ánimo, amados hermanos. Los psiquiatras a este tipo de personas de doble ánimo las llaman esquizofrénicos. Esto es la esquizofrenia en una persona. Y las podemos identificar o podemos identificar este demonio de esquizofrenia por la bipolaridad. Este tipo de personas sin ningún motivo estallan a la primera, estallan en ira y en violencia, amados hermanos. Otra característica que vimos en la historia del endemoniado gadareno es que el gadareno se hería él mismo con piedras. Actualmente hemos visto casi que lo agarran como de moda la juventud actual, y no solo la juventud, sino también los adultos, de cortarse, se cortan, agarran cualquier punzocortante, navaja, lo que encuentren, cuchillo, y se hacen cortadas en el cuerpo, se laceran el cuerpo. Y si tú les preguntas por qué lo hacen, ellos te van a decir que no saben por qué. Pueden llegar a morir al cortarse las venas, y si están solos y nadie les presta la ayuda que necesitan, de llevarlos al médico y después darles la ayuda, el pan de la liberación, esas personas pueden morir desangradas ya que se cortan las venas. Este es otro síntoma, una característica clara, donde el gadareno se cortaba con piedras filosas. Y actualmente la juventud y también los adultos se cortan con artefactos punzocortantes, se lesionan, se autolesionan. Es una clara muestra de, de una opresión demoníaca, de una influencia demoníaca.
También otra persona que está siendo oprimida, otra característica o síntoma es patrones de conducta compulsiva. Esto significa repetir compulsivamente actividades innecesarias, como por ejemplo, alguien que se lava las manos. Ay, ya toqué esto y se lava. Y da un paso y se vuelve a lavar y se la vive lavando. Este es un comportamiento compulsivo. Alguien más, los que son algunas personas que limpian su casa, nunca la ven limpia y siempre la ven sucia y hasta tocan con el dedo el piso para ver si hay polvo. Siempre se la viven limpiando la casa, trapeando. No digo que la limpieza sea mala, pero cuando ya es un comportamiento, un patrón compulsivo, ahí ya hay una influencia demoníaca. Y al revés, también alguien que tiene mucho desorden, también es una opresión en donde acumulan cosas y más cosas y un desorden. Ahí es una influencia demoníaca, un síntoma, una característica. Y así hay muchos síntomas, incontables. Son innumerables los síntomas. El insomnio, ya lo dijimos, ¿verdad? Primero no puede dormir y después cuando logra conciliar el sueño, en el sueño lo persiguen animales, lo persiguen zombies, lo persiguen muertos, lo persiguen, te persiguen hasta familiares muertos, los atormentan en el sueño, los están oprimiendo. Ha habido personas que las avientan al vacío o sienten que brincan en la cama. Esta es una clara manifestación de una opresión demoníaca, un síntoma de que el diablo está tratando o te está oprimiendo. Es importante poder identificar estas características, síntomas de opresiones demoníacas para poder ministrar el pan de la liberación a aquellos que están oprimidos. No los dejemos que avance la enfermedad hasta que mueran. Cuando vemos el fruto, cuando están enfermos, que empiezan a estar enfermos, empiezan a dar sus frutos, es el tiempo de ministrarles el pan de la liberación. Porque una vez que ya la persona pasó al siguiente estado de muerte, de igual manera hay solución. Pero es un trabajo más arduo cuando alguien ya ha sido paralizado, ha sido oprimido, pisoteado y aplastado por el diablo. Aún así, mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Y aún hay solución, ya que el pan de la liberación es para los hijos. Tenemos que ministrar el pan de la liberación, amados hermanos. Tenemos que siempre estar alertas a cualquier síntoma de opresión demoníaca. Repito, el demoniado gadareno él mismo se golpeaba. Podemos ver actualmente que no solo adultos, sino también niños pueden azotarse contra la pared, contra el piso, darse en la cabeza. Yo he ministrado a varios niños a través de sus mamás, los he ministrado y he sacado esos demonios de agresividad, de violencia. Ahí el mismo demonio oprimiendo al menor, quien se golpea fuertemente la cabeza, caen en un estado de ira, de enojo y se empiezan a golpear. El mismo demonio oprimiéndolos, amados hermanos. Otro síntoma o característica es la persona pasa también de un estado de ánimo a otro a través del lloro. De repente está muy contento, plática y cuando acuerdas ya está, llora y llora y llora. Ahí es un claro síntoma de una opresión en donde el enemigo lo está influenciando y la persona pasa de un estado de alegría a un estado de tristeza, de amargura y es muy oprimida la persona. Es necesario también expulsar todos esos demonios que estén oprimiendo a la persona.
Juega mucho con las emociones. El enemigo trabaja en las emociones a través de la tristeza y la amargura. El dolor, pues, es un síntoma conocido. Ese síntoma o característica o influencia demoníaca a través del dolor, todo mundo la conocemos. Todo mundo en algún momento ha sentido dolor de cabeza, dolor de pierna, dolor de ojo, de oído, dolor de muela. Es una clara manifestación de una influencia demoníaca en donde muchas veces no solamente en todas las opresiones, no nada más trabajan los demonios, sino que el diablo usa también a los espíritus humanos, a los brujos para oprimirnos, nos atormentan. ¿Quién no ha sentido dolor muchas veces en el corazón, en donde te están enterrando cuchillos, espadas y toda clase de artefactos que dañan tu corazón, que te provocan el dolor? O un brazo, te lo quiebran, te lo fracturan, están oprimiendo. Es un síntoma de una opresión demoníaca. ¿Qué tenemos que hacer? De igual manera, ¿verdad? Tenemos que ir al médico de médicos. La iglesia, es el hospital de los cristianos. Tenemos que acudir a nuestros pastores, a nuestros líderes. Tenemos que creer que Dios tiene el poder de destruir toda obra del diablo en nuestra vida. A eso ha venido el Señor, a darnos vida y vida en abundancia. El Señor es integral, no solo nos da la salvación, sino también nos da la sanidad interior, la libertad. Liberta nuestra alma de toda atadura, de toda opresión demoníaca. Amados hermanos, al primer síntoma que tú veas de opresión, la primer característica que tú notes, el primer fruto, tienes que acudir a tu mentor. Si tu pastor no cree en el pan de la liberación, no cree, pero tú ya estás un paso adelante porque el Señor te ha traído a un lugar que Él tenía preparado para ti, esta escuela, ejército de Dios, para que tú recibas esa sanidad interior y para que recibas el pan de la liberación. Recibas también la sanidad de toda enfermedad, tanto física como del alma. Por el día de hoy vamos a dejar hasta aquí la clase para no saturarla y que lo poco que el día de hoy hayamos explicado les sea de gran bendición y no sean saturados con tanta enseñanza de montón. Y la próxima clase estaremos explicando otras características y síntomas de opresión demoníaca. Continuaremos la siguiente clase. Amados hermanos, el día de hoy damos gloria, honra y alabanza a nuestro Padre Celestial por permitirnos estar el día de hoy recibiendo esta palabra. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, en esta hora te damos la gloria, la honra, la alabanza por tu gran amor y misericordia, por tu cuidado, porque eres tú, Señor, el alfarero. Eres tú el que nos formas en tus manos como un barro, Padre, el que nos preparas y capacitas para poder ir en tu nombre a hacer la gran comisión. Señor, pon en cada uno de nosotros un corazón misericordioso, un corazón sabio y entendido, Señor, que siempre tengamos presente que somos soldados del ejército de Dios y que para atrás ni para agarrar impulso, que todo hacia adelante con un corazón misericordioso, Señor, haciendo la gran comisión, diciéndote, heme aquí, Padre amado, envíame a mí, Señor, donde haya una necesidad, porque sé que no voy solo, no vamos solos, sino vamos contigo, Señor, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mayor eres tú que todo ataque del enemigo. En el nombre de Jesús, el reino de la luz
choca contra el reino de las tinieblas y por supuesto que el reino de la luz pisotea el reino de la oscuridad. En el nombre de Jesús, declaramos que toda oscuridad es disipada en nuestra casa, hogar y familia, porque el reino de la luz ha entrado a nuestra casa y esa luz inunda todo nuestro ser, todo lo que tiene nuestro nombre y apellido, y toda la oscuridad tiene que huir delante de tu presencia, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, por tu obra redentora en la cruz del Calvario. Gracias por habernos amado antes, Señor. Gracias por habernos llamado, por habernos escogido, y gracias por usarnos, amado Padre Celestial. Y ahora, en el nombre que es sobre todo nombre, yo le ordeno a toda enfermedad que suelte el cuerpo de los alumnos, que suelte el cuerpo de todos aquellos que van a escuchar o van a ver esta enseñanza. En el nombre de Jesús, suelta el cuerpo, entidad demoníaca, suelta su cuerpo, sus emociones, su alma, su ministerio, su vida, sus finanzas. En el nombre de Jesús, ángeles de la más alta jerarquía, atando y encadenando a aquellos demonios que le están haciendo la guerra a los alumnos, a su familia, a su ministerio, en su trabajo. Todos son atados y encadenados. Sueltan el cuerpo, enfermedad, cáncer, diabetes, infecciones, suéltalos. Suelta el estómago, suelta los riñones, insuficiencia renal, neuropatía diabética, insomnio, somnolencia, estupor. Suéltalos, suéltalos en el nombre de Jesús. Te lo ordeno, suéltalos. Se acabó tu trabajo, se acabó. El reino de la luz ha entrado a nuestra casa y toda enfermedad huye, fuera, fuera. Al calabozo celestial se va la enfermedad, se va la opresión, la depresión, fuera, fuera. Espíritu de muerte, espíritu de cansancio, de tortuga, de caracol, fuera, fuera. Ángeles de alta jerarquía trayendo el alma y la voluntad de toda región de cautividad. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Sigan trabajando, ángeles guerreros. Se va todo ardor de pies, mala circulación. En el nombre de Jesús, pancreatitis, colitis, gastritis, ceguera, sordera. Ángeles de la más alta jerarquía, limpiando nuestra casa, hogar y familia. Redes gigantes atrapando toda entidad demoníaca, toda opresión satánica. Se va en el nombre de Jesús. Soy libre nuestra mente, nuestro oído, nuestro entendimiento. Se va todo espíritu de agresión, todo ataque en el nombre de Jesús, todo ataque de ira, de rencor, de odio, fuera, fuera, todo patrón de conductas compulsivas, fuera, fuera, todo aislamiento, todo se va al calabozo celestial. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo es poder, y declaro la sangre de Cristo entre Satanás y todos y cada uno de los alumnos y todos los que van a escuchar y esta sierva. En el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor, y sello esta enseñanza con la sangre de Cristo y con el Espíritu Santo de Dios. Declaramos ángeles a nuestro alrededor, legiones de ángeles cuidándonos, ángeles de la más alta jerarquía, ángeles sellando las dinteles de nuestra puerta, de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén.